Bueno, buenas noches a todos los que se encuentran hoy. Mientras van llegando el resto de sus compañeros, pues nosotros vamos iniciando. En la clase anterior habíamos hablado acerca de la recolección de datos, la manera en cómo se identifica el proceso de investigación con el fin de determinar el diseño y con el fin de determinar qué tipo de técnicas son las que más convienen y ayudan dentro del desarrollo de la investigación. Nos hace falta ver la parte en cómo se clasifican esas herramientas y esas fuentes de recolección de datos o recolección de información. Entre estas tenemos dos, unas fuentes primarias y unas secundarias. Esas fuentes primarias hacen referencia más que todo a la aplicación de técnicas o herramientas que me permitan dirigirme hacia las diferentes personas con el fin de obtener información de primera mano, desde lo que observa o desde la perspectiva de las otras personas e incluso desde la perspectiva del mismo investigador. Y ya vienen otro tipo de fuentes que son las secundarias, que hacen más que todo referencia como la parte teórica. Y ahorita, en este orden de ideas, que pues cada uno de ustedes tenía un tema frente a lo correspondiente a las técnicas y fuentes de información primaria. Entre estas que están la entrevista, la encuesta, la experimentación, la observación y el diccionario de datos, que fueron los temas que dimos en la anterior clase. Vamos a comenzar con el tema de la entrevista. Daniel y Joan Colmenares, ¿verdad? Profe, Sí, qué pena. profe. Sí. Profe, lo que pasa es que nosotros también tenemos entrevista, Mildred Badena y Marcela Tobar. Mildred y Marcela, ustedes tenían encuesta. Encuesta, sí. Sí, ellos tienen entrevista. Ah, ya, profe. Ok, la entrevista vamos a comenzar. ¿Listo, chicos? Entonces, comencemos, por favor. Para proyectar o para compartir su pantalla, en la parte de arriba de la plataforma hay un cuadrito con una flecha. No sé si lo miran y dicen compartir contenido. ¿Sí lo han realizado? A ver, vamos a ver, profe, abrir bandeja de uso compartido. No, arriba. Espérame. Yo. Profe, ¿Sí? ¿está mi pantalla ahí? Sí. Ya. Ya. Ahí ya miran las diapo. Sí, 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 compañero. perfecto. Listo. Bueno, profe, muy buenas noches, compañeros. Pues mi nombre es Joan Colmenares, mi compañero Daniel, nos tocó el tema, mi compañero Daniel Alejandro Gómez, pues nos tocó el tema de la entrevista, profe. Ok. Bueno, la entrevista. Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas. O sea, el entrevistador formula preguntas y el entrevistador las responde. Se trata de una técnica empleada para diversos motivos: investigación, medicina y selección de personal. Una entrevista no es casual, sino que es un diálogo interesado con un acuerdo previo e interés y expectativas por parte tanto del entrevistador como del entrevistado. Entrevista a la investigación. O sea, una entrevista de la investigación es aquella conversación cara a cara que se da entre el investigador, entrevistador, y el sujeto que estudió entrevistado.
El fin de este tipo de entrevista es obtener información relevante sobre un tema de estudio a través de respuestas verbales dadas por el sujeto de estudio. Este tipo de entrevistas se centra en unos interrogantes puntuales relacionados con un problema propuesto. Por su naturaleza más flexible, se considera que a través de la entrevista se pueden obtener más y mejor información de la que se deriva de un cuestionario. Se caracteriza porque el investigador puede explicar de forma personal el tema que será tratado durante la entrevista. Pues, profe, para la entrevista, pues lo que estaba mirando, observando, o sea, pues quiere decir que cuando uno, por ejemplo, va a solicitar un trabajo, alguna cosa, el entrevistador, pues mira el mejor perfil, ¿no? Pues de las hojas de vida o de algún trabajo, pues mira el mejor perfil que se acerque a lo que él está buscando. Entonces, eso es lo que hace la entrevista, profe. Es una entrevista de investigación, pues, o sea, de pronto es un proyecto que yo estoy realizando y lo voy a presentar. Pues digamos que podría ser eh, algo, digamos, un chip. Estoy presentando un proyecto de un chip para que no roben celulares, digámoslo así. Entonces, eso es una entrevista, pues, de investigación, lo que me hace el entrevistado y yo ve lo que me hace el entrevistador y yo como entrevistado, profe, más o menos. Siga, compañero. ¿Está bien? Sí, señor. ¿Cuáles son las características de la entrevista? Una entrevista o una conversación o diálogo entre dos o más personas, con objetivos predefinidos, en la que una de ellas ejerce el rol de entrevistado y su interlocutor, el entrevistador. El entrevistador. Estas son algunas de las características más resaltantes de una entrevista. La investigación. Para que la entrevista logre recolectar información de interés de forma eficiente, es necesario investigar el tema a tratar. Eh, Esto no solo es vital para tener un cuestionario o guía alineada con los objetivos de la investigación, sino que además ayuda a que el intercambio de entrevistado con el entrevistado sea mucho más fluido. Pues eso es lo que le dije atrás, profe, que digamos, pues yo estoy creando unos chips para, para celulares, para que pues haya disminución de hurtos, ¿no? Del celular. Entonces, pues mi objetivo es presentar ese proyecto de los chips al entrevistador. Dale, compañero. ¿Continuamos? Sí. Vale. ¿Profe, está escuchando? Sí. Los objetivos, Perfecto. independientemente del tipo de entrevista a realizar, esta se debe tener una finalidad, por lo tanto, lo esperado es que las preguntas o los puntos a discutir estén establecidos antes de llevar a cabo la entrevista. Por ejemplo, si el objetivo es seleccionar a un profesional para un puesto de trabajo, la entrevista tiene que estar orientada a conocer la trayectoria y habilidades de los candidatos. Si la entrevista, en cambio, es una herramienta para recolectar datos de una investigación, el cuestionario debe ser preparado antes de abordar al grupo de estudio para confirmar que responda a los intereses. Profe, lo que le decía, si de pronto uno va a buscar trabajo, digámoslo, a una empresa, o sea, el jefe de talento humano, pues mira el perfil más allegado a lo que se está buscando, profe. Eso es lo que busca el entrevistador. Ok. Sigan. ¿Continúo? Sí, dale, Sí. compañero. Rol del entrevistador. El papel del entrevistador es generar un clima de confianza que permita que el entrevistado se desenvuelva de forma auténtica. En este sentido, la investigación previa un objetivo de la entrevista definido, preguntas concretas y breves, y un lenguaje adecuado al contexto lo ayudarán a cumplir
su rol de forma eficiente. Siga, compañero. Dice, el entrevistado debe conocer el rol del entrevistado. El entrevistado debe conocer con antelación el tema o asunto a tratar con el entrevistador. Sin embargo, no deberá tener conocimiento de las preguntas específicas sobre las que se centraría la entrevista. De esta manera, sus respuestas serán más genuinas. Sigamos, compañero. No, para allá, decir, bueno, listo, tomo decisión. Listo, no, miren, yo no voy a viajar, renuncio. ¿Cuáles son las partes de la entrevista? Pues hay 4 partes pues, importantes de la entrevista, ¿no? La primera, que es la preparación; la segunda, que es la apertura; tercero, que es el desarrollo; y por último, que es el cierre. Son las fases de una entrevista. Sigamos. Dice, también hay tipos de entrevista de investigación. Existen 3 tipos de entrevistas de la investigación: la estructurada, la no estructurada y la semiestructurada. Sigamos, compañero. Pues la investigación estructurada, la entrevista de investigación estructurada, se rige por un derrotero de preguntas estandarizadas. Estas preguntas se plantean de la misma manera y el mismo orden a cada uno de los objetivos de estudio. Este tipo de entrevistas de la investigación precisa de elaboración de un formulario donde se incluyen todas las preguntas relevantes para la investigación. Por tal motivo, el investigador tiene menos libertad para plantear las preguntas al sujeto de estudio. Esta condición limita la interacción de personas entre los participantes de la entrevista. Sigamos, compañero. Ventajas y desventajas siempre van a haber en esto. Las ventajas: la entrevista de la investigación estructurada asegura que se plantean las mismas preguntas a todos los sujetos de estudio. Por tal motivo, la información resultante puede ser manipulada de forma estandarizada, sencilla y objetiva. Por otro lado, el entrevistador requiere una capacitación menor sobre el tema de estudio antes de hacer la entrevista, ya que la interacción con el sujeto de estudio es limitada. Pero las desventajas que tiene: la principal desventaja de la entrevista de la investigación estructurada es el alto costo que implica su preparación. El nivel de complejidad de la entrevista debe ser calculada de tal manera que sea fácil de entender por parte del sujeto de estudio. También este tipo de entrevistas reducen las posibilidades del entrevistador de actuar de forma más espontánea. El sujeto de estudio, por su parte, se ve también limitado por la estructura de la entrevista, razón por la cual no puede realizar preguntas de forma abierta al investigador. La entrevista a la investigación no estructurada. Este tipo de entrevistas es mucho más abierta y flexible, sin descuidar los objetivos establecidos inicialmente en la investigación. La manera como se plantean las preguntas, la recopilación de contenido, la profundidad y la cantidad de preguntas planteadas dependen del entrevistador. El investigador, dentro de este tipo de entrevistas, tiene la libertad de plantear las preguntas de tal manera que sean más fáciles de responder por parte del sujeto de estudio. No obstante, cualquier cambio que se plantee en el derrotero de preguntas no debe ir en contra de los objetivos de la investigación. La investigación de entrevista no estructurada es útil para la realización de estudios más detallados; por lo tanto, suele utilizarse durante la fase exploratoria de la investigación para diseñar instrumentos de recolección de datos. En este pues hay también ventajas y desventajas. Pues las ventajas que podemos ver aquí es, las ventajas es que le da mayor flexibilidad al investigador para realizar las preguntas adecuadas al sujeto de estudio.
El investigador puede ahondar de forma espontánea en otras áreas relacionadas y relevantes para la investigación. De este modo, sale a relucir información relevante que pudo haber sido ignorada durante el planteamiento inicial de los objetivos de la investigación. Las desventajas que podemos ver, una de las principales desventajas de este tipo de entrevistas es que al ser de corte más espontáneo, el tiempo establecido para realizar la entrevista puede ser utilizada de forma errónea. Por otro lado, el investigador puede incluir por su propia perspectiva al plantear las preguntas, sesgando así la respuesta. En este sentido, los resultados pueden ser por el investigador quien los puede recopilar e interpretar de forma bueno, es que hay un pasito aquí que no maneja, observa. Bueno, profe. O sea, la entrevista de investigación semiestructurada es un tipo de entrevista semiestructurado, es un tipo de entrevista mixto, donde el investigador cuenta con un derrotero de preguntas para hacerle al sujeto de estudio. Sin embargo, las preguntas son abiertas, permitiendo al entrevistado dar una respuesta más libre, profunda y completa. Por tal motivo, se entiende que la entrevista a la investigación semiestructurada permite al sujeto de estudio matizar sus respuestas y ahondar en temas que no fueron planteados inicialmente en el derrotero de preguntas. Sí, las ventajas que miramos aquí en la semi. La principal ventaja de este tipo de entrevistas es su estructura ordenada y flexible. Es un modelo de entrevista que se percibe de forma más natural entre los participantes de la entrevista, sin descuidar el objetivo de estudio de la entrevista. De igual forma, el entrevistador puede relacionar la respuesta del sujeto de estudio con preguntas presentes en el derrotero, abarcando los temas con mayor amplitud. Las desventajas que podemos ver que el entrevistador necesita prestar mucha atención a las respuestas dadas por el sujeto de estudio, con el objeto de evitar que se desvíe del tema de la investigación. Las condiciones para el éxito de la entrevista, de la investigación. O sea, para que una entrevista de investigación pueda ser exitosa, pues debe contemplar las condiciones que se listan a continuación. O sea, el sujeto de estudio debe contar con la información necesaria para responder las preguntas que le son formuladas. La persona entrevistada debe contar con algún tipo de motivación para responder las preguntas de forma honesta y completa. Tanto el investigador como el sujeto de estudio debe tener conocimiento del tema a que se va a tratar. Yo no te estoy escuchando. ¿Ahí ya me escuchan? Sí. Bueno. Bueno, como le decía, en este momento voy a continuar con la exposición yo. Sí. Vamos a hablar sobre los métodos y técnicas que existen para
para la recolección de la información. Primero que todo, pues se genera una duda que ¿qué es una recolección de datos? Como se puede observar en la diapositiva, dice que la recolección de datos se refiere al enfoque sistemático de reunir y medir información de diversas fuentes a fin de obtener un panorama completo y preciso de una zona de interés. La recopilación de dichos datos permite a un individuo o empresa responder preguntas relevantes, evaluar los resultados y anticipar mejor las probabilidades y tendencias futuras. La exactitud en la reunión de datos es esencial para garantizar la integridad de un estudio, las decisiones comerciales acertadas y la garantía de la calidad. ¿Cómo realizar una recolección de datos correctamente? Existen varios métodos, como se lo puede observar en la gráfica. Hay focus group, que más adelante voy a explicar qué significa, qué es. Hay paneles online, entrevistas personales, entrevistas telefónicas, cuestionarios, hay método de observación y encuestas online, ¿no? Todos estos son diferentes métodos y técnicas de recolección de datos que te pueden ser de utilidad pues, a la hora de necesitar esta herramienta. La elección del método depende de la estrategia, el tipo de variable, la precisión deseada y el punto de recolección y las habilidades del encuestador. Existen también métodos y técnicas de recolección de la información y se nos genera otra pregunta que dice, ¿qué método de recolección de la información se debe utilizar? Esto depende de los objetivos y las variables, que más adelante ya voy a hablar de eso, y de los buenos métodos y las técnicas que determinan en gran medida la calidad de la información. Bueno, ¿qué son los métodos y técnicas de recolección de datos? Estos son herramientas con las que cuenta el investigador para documentar la información recabada de la realidad. Es el registro de la observación de las variables de la investigación, los resultados que salen de esa observación. El método. El método es la estrategia concreta e integral de trabajo para el análisis de un problema o cuestión coherente con la definición teórica del mismo y con los objetivos de la investigación. También es el medio o camino a través del cual se establece la relación entre el investigador y el consultado. La técnica. La técnica es el mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y registrar información. Pueden ser formularios, pruebas psicológicas, las escalas de opinión y actitudes. Todo eso puede ir inmerso en la recolección y registro de la información. Existen también unas técnicas cualitativas de investigación, con lo que hablamos anteriormente, el focus group, que a través de la observación, que puede ser participativa, que ya les voy a hablar más adelante de eso, el grupo focal y entrevistas a profundidad. ¿Listo? Y las técnicas cuantitativas de investigación, que puede ser una observación dirigida, encuestas, cuestionarios o formularios, autoadministrado del entrevistador. ¿Cuáles son los instrumentos o las características? El primero es la confiabilidad. ¿Qué es la confiabilidad? Es la capacidad de un instrumento para obtener mediciones que correspondan a la realidad que se pretende conocer. Un instrumento es confiable si los datos que se obtienen son iguales, al ser aplicados a los mismos sujetos en dos ocasiones diferentes. Es un criterio para evaluar calidad. Si un instrumento no es confiable, tampoco es válido. De aquí sale la validez, que es el grado en que un instrumento se logra medir por lo que pretende medir. El método de observación que mirábamos también en la gráfica anterior es el registro visual de una situación real, consignando los acontecimientos según el esquema previsto. Primero, se debe definir unos objetivos que se persiguen, determinar su unidad de observación. Luego debe ser planificada para que reúna los requisitos de validez y confiabilidad, como lo decíamos anteriormente. Se debe preparar los observadores, la observación del participante e investigador al recolectar los datos se involucra directamente con la actividad objeto de la observación.
La observación no participante no tiene ningún tipo de relación con los sujetos que serán observados, ni forma parte de la situación en que se dan los fenómenos de estudio. La encuesta es otro de los métodos. Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema propuesto, que tiene un tipo de características que puede ser más eficaz, permite aclarar la pregunta o es aplicable a cualquier persona. El cuestionario está destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el investigado o consultado llena por sí mismo. Las ventajas de un cuestionario. Abarca mayor área geográfica y mayor número de personas. Tiene menores gastos de personal. Tiene un menor tiempo para llegar a un mismo número de personas. Tiene mayor libertad en las respuestas y puede enviarse por correo. Desventajas del cuestionario. Puede haber problemas con la calidad y la cantidad de los datos. Pueden ser no devueltos, puede dar respuestas o no darle la importancia que merece. Esto debe ser objeto de una cuidadosa evaluación. Bueno, y por último les dejamos un mensaje. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Eso es todo, profe. Muchas gracias. Ok, Daniel y Joan, muchas gracias a ustedes. Vamos a seguir con el tema de la encuesta. Mildred y Marcela. Profe, lo que pasa es que le quería pedir un enorme favor. Lo que pasa es que mi compañera Mildred está viajando y tiene un pequeño problema con la conexión. ¿Será que la podemos esperar un momento, por favor? Ok, entonces sigamos con observación. Diego, Guarnizo y Viviana. ¿Ya miran mi pantalla, profe? No, ya te desconectaste. Ya, ok. Diego y Sí. Viviana. Diego, Profe, presente. ¿cómo estás? Bien. Es que inicia Viviana con el tema. ¿Nos escuchas, Viviana? Viviana. No sé, parece que tiene problemas porque hasta hace un ratico estaba bien, profe. A ver, ¿quién está? ¿Quién está listo? ¿Quién quiere comenzar o quién quiere seguir? Profe, si Marcela Trejos está por ahí, pues nosotros arrancaríamos con lo que sigue. Siguen, sí, Marcela me aparece pues conectada. Si está Marcela. Estoy, Delem, Johnny. ¿Quién va a compartir las diapositivas? Profe. Buenas noches, Marcela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ok. Profe, ahí fue que tuvimos un pequeño inconveniente. Lo que pasa es que se me bloqueó el computador y no me dejó hacer las diapositivas, profe. Nosotros tenemos un Word, pues está también Sí, algo así como... Lo que tú quieras presentar, no importa. Listo, vale, profe. Buenas noches. Buenas noches. Profe, qué pena, es que tenía problemas con internet. Entonces les hablaba, pero no. Okay. Vamos a esperar a que comiencen los compañeros, Johnny y Marcela, y seguidos de ellos siguen ustedes. ¿Listo, Viviana? Ok, perfecto. Okay.
Profe, qué pena, ¿me puede explicar un momentito cómo hago para compartir pantalla? En la parte de arriba, donde aparece al lado del micrófono, tiene que haber un cuadrito con una flechita. Ajá. Eso, dale ahí. Toque la pantalla. Y posterior a eso, me imagino que te sale ya compartir escritorio, la ventana o el documento. Bueno. Compartir. Ya. Ahí está mirando mi pantalla de pronto. Sí, Johnny. ¿Sí está mirando el Word? Ahí no, ahí ya. Ah, vale, perfecto. Entonces, empezamos. Entonces, primero que todo, buenas noches, compañeros, buenas noches, profesora. Buenas noches. El tema esta exposición vamos a hacerla con mi compañera Marcela Trejo y mi persona, Johnny Ordóñez. El tema que nos tocó es la experimentación. Empezamos diciendo una definición de la experimentación que dice, se entiende por experimentación a los métodos empleados por los investigadores para poner a prueba sus teorías respecto a sus objetos de estudio, a través de la repetición de determinados fenómenos observados en la naturaleza y en el ambiente controlado de los laboratorios. En la experimentación, el investigador participa activamente y conforme a un plan predeterminado, introduciendo cambios que modifican sistemáticamente el comportamiento del fenómeno. Las modificaciones sugeridas se valoran cualitativa y cuantitativa para analizar las repercusiones de esos cambios en el fenómeno observado y así poder ampliar sus conocimientos. La investigación experimental se utiliza generalmente en las ciencias tales como la psicología, la sociología, la medicina, la biología, la física, la química, entre otras. Puede decir muchas más, hay otros campos, en todo es querer poder profundizar en conocimientos. ¿Listo? La experimentación es la principal vía de comprobación del conocimiento, es decir, es el método principal para discernir las teorías válidas de las inválidas. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. El objetivo principal de la experimentación, una experimentación se lleva a cabo con el objeto de predecir fenómenos. Un experimento es construido para poder explicar algún tipo de casualidad. La investigación experimental es importante para la sociedad, nos ayuda a mejorar nuestra vida diaria. ¿Por qué este objetivo tan importante que nos ayuda a mejorar nuestra vida diaria? Nos damos cuenta que la mayoría de investigaciones se hace en la medicina, ¿sí? Entonces, al descubrir un medicamento, mejora la vida de una persona y está mejorando la vida de la sociedad. Más adelante vamos a ver un ejemplo más objetivo que nos demos cuenta por qué la experimentación nos ayuda a mejorar la vida diaria de cada individuo. Las características de la experimentación. La experimentación científica debe ser para ser tomada en cuenta como cierta. O sea, uno debe hacer una experimentación para lograr concretar algo, ¿no? Sea bueno o malo, o sea, en bien o en mal. Una de las características es que es verificable. Otros científicos pueden poder llevar a cabo el mismo experimento en las mismas condiciones y obtener el mismo resultado. O puede ser que otro científico haga el mismo experimento y no tenga el mismo resultado, entonces ahí se van creando hipótesis para lograr nuevos métodos de otra experimentación. Debe ser metódica. Ningún elemento del experimento puede ser dejado al azar, sino que debe contarse con la descripción más minuciosa de los elementos considerados en la experiencia, es decir, deben tomarse en cuenta todas las variables posibles.
debe ser objetiva, no puede tenerse en cuenta la opinión de los sentimientos del científico ni de sus puntos de vista personales, sino que debe haber una descripción objetiva de lo ocurrido para bien o para mal. Verídica, los resultados del experimento no pueden ser sino los que son, sean o no los esperados, y no pueden falsearse de ninguna manera. A continuación también tenemos unos tipos de experimentación. Entonces, existen dos tipos de experimentación de acuerdo al propósito que persigue, que está el determinista, que son aquellos experimentos en el que se persigue la confirmación de una hipótesis, es decir, se persigue demostrar o refutar un principio científico formulado con anterioridad. Como decía la compañera, o sea, es mirar, probar si los experimentos que se han hecho anteriormente en laboratorios o en un ambiente donde se han puesto variables, haciendo el mismo experimento, pues nos da lo que otros científicos han afirmado, ¿sí? El aleatorio son aquellos experimentos en el que se desconoce el resultado a obtener, ya que simplemente se lleva a cabo con el experimento para conocer lo que ocurre, es decir, para expandir lo conocido respecto a un tema en específico. Ahí es donde dice pues que todo experimento o toda investigación se hace o nace con la necesidad de suplir o de suplir un problema, ¿sí? Una problemática, y darle solución o darle una mejora. Entonces es como investigar sobre un tema pues determinado que ya sea de interés de, no sé, particular o a nivel global, investigar para poder saber a fondo qué es lo que pasa y haciendo los experimentos necesarios. Como en todo trabajo o en toda problemática hay que tener en cuenta unos pasos. Los pasos de la experimentación son los siguientes. Dice que el método experimental en la investigación es una secuencia lógica de pasos que se siguen para que el trabajo del investigador tenga validez. El primero, la observación del fenómeno. Se los voy a decir todos y después trato de explicarlo un poquito con un ejemplo paso por paso. La observación del fenómeno. Segundo, búsqueda de información. Tercero, formulación de la hipótesis. Cuarto, comprobación experimental. Quinto, el trabajo en el laboratorio. Sexto, el tratamiento de los datos. Séptimo, el análisis de los factores. Octavo, la construcción de tablas y gráficas. Noveno, conclusiones y la comunicación de resultado. Décimo, la elaboración de la ley o la teoría. Como la profe nos decía que la observación, la encuesta, la entrevista, la observación y la experimentación son unos pasos que se tienen que seguir para un determinado caso de investigación, ¿sí? Si vamos a hacer un trabajo de investigación, debemos en primer lugar, ahorita que estamos con el caso de la pandemia, con el COVID, entonces para crear una vacuna, lo primero que el químico o el científico tiene que entrar a observar los fenómenos, hacer un estudio de los fenómenos por medio de ¿qué? De una encuesta, de unas entrevistas y el primer paso, la observación. Después de esta observación minuciosa, busca unos datos, una información. Después, aquí se va a crear varias hipótesis, pueden ser una o varias, que por qué el virus está dando en determinados sitios o en determinadas edades con más frecuencia. Entonces se van a crear muchas hipótesis, que es por la alimentación, por el clima, variedad de hipótesis, pero de las cuales se van a ir descartando y se van a ir comprobando las que lleguen más al punto de investigación, ¿no? Allí son la comprobación experimental donde van a tomar una muestra de determinada edad, o si, por ejemplo, se hablaba que el virus está dando a las personas que tienen problemas de pulmón, a las personas que tienen problemas de
la tensión alta, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, se va comprobando por las muestras, va haciendo unas comprobaciones experimentales. Luego se pasa al trabajo de laboratorio, donde ya el científico, con sus respectivos auxiliares y con todo lo que se recogió, van a ir creando una muestra de una vacuna. Después hacer el tratamiento de los datos, que sería hacer el muestreo con los pacientes que se tomó. Después el análisis de los factores, ver si fue factible, si tuvieron una buena ventaja con el estudio que se hizo o no. En las tablas que en estadística miramos, que se hace la construcción de tablas y gráficos para mirar cómo se están logrando los resultados. Por último, la conclusión y la comunicación de los resultados, donde el laboratorio dará un comunicado, si fue efectiva o no, porque dice que nunca puedes estar a medias, ¿no? Que el científico no se puede sentir que, no, me fue mal porque no lo logré. No, pues no lo logró y listo, no puede decir, bueno, puede ser. Entonces, el resultado debe ser exacto, mal o bien. Y después viene ya la elaboración de las leyes y las teorías, que en este caso sería ya elaborar la vacuna en principal, ¿no? Ya sacar un laboratorio la vacuna. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Esa es la experimentación. Bien. Sigue Diego y Viviana. Sí, profe. Viviana. Ok, ya. Buenas noches, profesora y compañeros. Buenas noches. Mi grupo está conformado por Diego Guarnizo Álvarez y Viviana Andrea Valencia. El tema que nos corresponde el día de, la noche de hoy es la observación. Compañero, me ayuda ahí, por favor. La observación es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. Existen dos clases de observación, la observación no científica y la observación científica. La diferencia básica entre estas dos es la intencionalidad. Observar científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso. El investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Pasos que debe tener la observación. A. Determinar el objeto, situación, caso, etcétera, que se va a observar. B. Determinar los objetivos de la observación. ¿Para qué se va a observar? C. Determinar la forma con que se van a registrar los datos. D. Observar cuidadosa y críticamente. Registrar los datos observados. Analizar e interpretar los datos. Elaborar conclusiones.
H. Elaborar el informe de observación. Este paso puede omitirse si en la investigación se emplean también otras técnicas, en cuyo caso el informe incluye los resultados obtenidos en todo el proceso investigativo. Recursos auxiliares de la observación. Fichas, récords anecdóticos, grabaciones, fotografías, listas de chequeo de datos, escalas, etcétera. Modalidades que puede tener la observación científica. La observación científica puede ser directa o indirecta. Compañero. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Seguiré con la observación directa y la indirecta. Dice que la directa es cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. O es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observando a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra persona o investigador. Tenemos observaciones participantes y no participantes. La observación es participante cuando para obtener los datos del investigador se incluye en el grupo hechos fenómenos observados para conseguir la información desde adentro. Y la observación de no participante es aquella cuando la cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno, investigando obviamente la mayoría de las observaciones de los no participantes. Y observación estructurada y no estructurada. Observación estructurada, llamada también simple o libre, es la que se realiza sin la ayuda de elementos técnicos especiales. Observación de campo y de laboratorio. La observación de campo es el recurso principal de la observación descriptiva. Se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. La investigación social y la educativa recurren en gran medida a esta modalidad. Y la observación individual y de equipo es la que hace una sola persona, sea porque es parte de una investigación igualmente individual o porque dentro del grupo se la ha encargado o designado como parte de la observación para que la realice sola. También más atrás hablábamos sobre los instrumentos que se utilizan. Sí, en la técnica de observación pues tenemos como técnicas, como instrumentos, el diario, el cuaderno de notas, los cuadros de trabajo, los mapas y dispositivos mecánicos como son cámaras fotográficas, filmadoras, grabadores, siempre y cuando no alteran o no afecten las costumbres del lugar. Gracias, profe. Gracias, compañeros, por su atención. Gracias a ustedes. Mildred y Marcela, ¿ya están listas? Profe, sí, sino que como le comentaba el problema con Mildred. Sí, ¿comienzas tú? Sí, profe, pero pues esperamos o comienzo, usted dirá. Pero el trabajo pues lo hicimos las dos, ¿no, profe? Sí, claro. Entonces, esperemos un ratito. Zuleima y Ángela. Zuleima y Ángela. No está. Entonces, Carlos y Luisa. Buenas noches, profe. Buenas noches, Luisa, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Compañero, comparta usted, por favor. La última, ¿no? La última presentación, la que ya cambiamos, ¿cierto? Ajá, sí. Listo. Deme un momento, ya la comparto. Bueno, mientras tanto, aquí, profe, compañeros, de pronto tengo problemas yo del audio, del micrófono, y pues para hablar me quedo sin audio, para escuchar me quedo sin micrófono. Entonces, en estos momentos, a lo que comienzo pues la exposición, de pronto, si no me están escuchando o algo, mandan mensaje pues en el grupo, de pronto porque no los estoy escuchando, de pronto pues les pido esa colaboración. Ok, listo, listo. No hay Bueno, entonces mientras el compañero comparte, pues presentamos, pues a nosotros, buenas noches, a nosotros nos corresponde el tema de fuentes de información secundaria y pues el grupo está conformado por el compañero Carlos Moreno y Moreno. Luisa Rojas, mi persona. Pues nosotros sí será nosotros para eso. ¿Sí ven la pantalla? Por nosotros. Para comenzar a hablar de las fuentes de información secundaria, pues se nos hizo importante de pronto hacer una introducción de lo que es una fuente de información y de lo que es una fuente de información primaria. La siguiente diapositiva, compañero. Entonces, ¿cómo me quitan de ahí del medio? Bueno, entonces, ¿qué son las fuentes de información? Entonces, cuando estamos en una investigación, cuando se habla de una fuente de información, se está haciendo referencia al origen de la información determinada, o sea, al soporte en el cual encontramos información. Es decir, las fuentes de información son herramientas o son las herramientas o los recursos de la investigación, si estas sean digitales o físicas, y estas pues ayudan a resolver el problema o dudas. La siguiente, compañero. Entonces, dentro de las fuentes de información se encuentran las primarias y las secundarias. Las primarias son aquellas que son más cercanas pues al posible evento que se investiga que se investiga, es decir, que en la cual no estuvieron, sí, o no hay intermediarios. Entonces, las fuentes primarias son documentos, testimonios u objetos originales que le permiten al historiador investigar directamente en ellos, sin la interacción de un tercero. Pues estas fuentes de información pueden ser escritas, infográficas u orales. Y dentro de las escritas, pues lo que son las cartas, los testamentos, las actas. Dentro de las infográficas están lo que son la pintura, la escultura, la arquitectura, la fotografía, los dibujos. Y dentro de las orales están pues las que son directas, que son pues directamente las personas, o aquellas que son pues grabaciones. La siguiente. Bueno, encontramos entonces ahora sí las fuentes de información secundaria. Estas se basan en las primeras y les dan un tipo de herramienta, ya sean sintético, analítico, interpretativo o evaluativo, para proponer a su vez nuevas formas de información. Es decir, que en estas fuentes de información se reelabora la información de las primeras fuentes y las reúne en un solo escrito. Son consultadas para tener varios puntos de vista. Es decir, que en estas fuentes de información, o sea, si son se elaboran pues tomando sí lo que son las primeras, o sea, y se producen a través de algún análisis, de alguna interpretación o de alguna evaluación. Entonces, estas son el resultado concreto
de la utilización de las fuentes primarias. Y dentro de esta, pues pueden haber libros, periódicos, que estas vendrían siendo las escritas. Hay auditivas, que son las grabaciones de alguna conferencia, y las auditivas visuales, que pueden ser teleconferencias. La siguiente diapositiva. La siguiente, la 19. ¿La anterior? Sí, me escuchan. La siguiente diapositiva. No, se pasó a la otra, se voló la otra. Pero sí. No, esta no es. Ah, no, entonces ya vienen los caracteres. Bueno, entonces, como dijo la compañera, las fuentes de información secundaria se desglosan de... Gracias, compañera. Las fuentes de información secundaria, pues como dijo la compañera, se desglosan de las fuentes de información primaria, ¿no? Y acá tenemos unas características de las fuentes de información secundarias, que dice que las fuentes primarias no representan la investigación, sino solo son los artefactos de los cuales se deriva la mayor parte de la investigación. Por lo tanto, la mayoría de las fuentes en una revisión de la literatura son fuentes secundarias, que presentan los resultados de la investigación, el análisis y la evaluación de los trabajos de otros investigadores. Pero pues aquí lo que nos quiere decir, ¿no?, es que las fuentes de información secundaria son la profundización prácticamente de un tema específico. Otras características dice que la revisión del material fuente secundario puede ser valioso para mejorar el trabajo de un investigador, porque las fuentes secundarias facilitan la comunicación de lo que se sabe sobre un tema. También esta literatura le ayuda a comprender al investigador, o pues al lector también, el nivel de incertidumbre acerca de lo que se conoce actualmente y qué información adicional se necesitaría para investigaciones adicionales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las fuentes secundarias no son el tema de su análisis. Tenemos por acá unos ejemplos de las fuentes de información secundaria, que pueden ser las bibliografías, otras biografías, libros que no sean de ficción y autobiografía, comentarios o críticas. También tenemos los diccionarios, enciclopedias, que también son considerados como fuentes terciarias o de historia. Tenemos las historias, artículos de revista, artículos de periódicos, libros de texto, y también tenemos pues hoy en la actualidad los sitios web o páginas web, ¿no?, que en algunas ocasiones también pueden ser considerados como fuentes de información primaria. Ese es pues nuestro tema, compañeros, las fuentes de información pues yo me primaria. olvidé un ejemplo, pues así como para comparar un poco las dos. Pues en por lo menos en la fuente de información primaria, por ejemplo, que el hecho sea un accidente, entonces lo que son los testimonios y de los testigos que tuvieron que observaron o que estuvieron pues directamente involucrados, vendría siendo la fuente de información primaria, esos testimonios, por decirlo así. Y ya lo que de pronto el investigador o la persona que tomó esos testimonios presentó un informe o presentó un resumen, ese resumen vendría a ser ya la fuente de información secundaria. Ya si otra persona viene a consultar ya el resumen, entonces ya él vendría a elaborar, a recoger pues la información pues sobre una que ya, o sea, sobre una investigación hecha o sobre la... Si lo que diga es un evento histórico, entonces la recopilación de testimonios directos vendría a ser la fuente de información primaria. Y entonces, y para el caso para la fuente secundaria,
entonces vendría a ser, pues ya lo que, pues, o sea, sí, pues cuando realiza pues un escrito o un análisis de eso que se hizo pues anteriormente, de ese libro o de esa opinión que tomó pues la persona inicialmente. Entonces, como a manera de ejemplo. Listo, profe, muchas gracias. Ese es nuestro tema. ¿Ahí acabaron? Sí, profe. Pues sí, profe, pues es eso, ¿no? Que esta fuente, pues esto se recolecta y todo eso a través de instrumentos que pues que ya los mencionaron los compañeros y pues todas esas cosas, pues hasta ahí vendría nuestra exposición. Gracias. Ok, listo. Gracias, Luisa. A usted. Zuleima y Ángela Praes. No las veo por aquí. Marcela, ya faltarían ustedes. Bueno, profe. Profe, dice Mildred que le espero un minutico que ya está, le falta prender el computador. Okay. A ver, chicos, necesito que me coloquen mucha atención a esta exposición de sus compañeras porque sobre este tema en específico o sobre la parte de la encuesta vamos a realizar un trabajo o un taller. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Sí miran mi pantalla? Sí. Sí. De la casa. Profe, Mildred ya llegó, que Marce arranque, dice, que empiece a hacer la presentación, que ella ya sigue. Que arranque, Marce. Listo, profe. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Nuestro tema es la encuesta.
Seminario de Investigación Contable, presentada por Mildred Baena y mi persona, Marcela Tovar. Bueno, la encuesta. Es un procedimiento en el que el investigador recopila datos mediante un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se escoge la información. Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa. Los objetivos de una encuesta. Medir las relaciones entre variables demográficas, económicas y sociales. Evaluar las estadísticas demográficas como errores, omisiones e inexactitudes. Evaluar periódicamente los resultados de un programa en ejecución. Conocer profundamente patrones de las variables demográficas y sus factores asociados como fecundidad y migración determinantes. Saber la opinión del público acerca de un determinado tema. Investigar previamente de las características de la población para hacer las preguntas correctas. Dar una respuesta de los cuales los entrevistados darán una opinión congruente. En este existen tipos de consultas que son... Digo yo. Ya. Hola, profe, buenas noches. Qué pena, lo que pasa es que venía viajando y tenía internet intermitente porque ahí sí me podía ver de pronto en clase, escuché las exposiciones de mis compañeros, pero pues no me podía conectar para exponer yo. Bueno, entonces yo les voy a hablar de los tipos de consultas. Hay tipos de consultas descriptivas y consultas analíticas. En las consultas descriptivas, lo que se intenta hacer es describir una situación, una población o en un momento determinado. Generalmente son preguntas abiertas. Un ejemplo puede ser cómo le ha parecido la Mildred, te estoy escuchando entrecortado. Dígame. ¿Me escuchas? Te estoy escuchando entrecortado. No sé si tus compañeros están escuchando bien. Ahí, profe. No, sí, profe, se le escucha entrecortado. Ahí ya me escucha mejor. Sí, ahí ya. ¿Me escucharon lo de la descripción analítica? No. ¿Lo de la consulta analítica? No. Bueno, la consulta analítica, el objetivo no es documentar un problema, sino describirlo y tratar de encontrar solución. Por ejemplo, cuando el DANE va a hacer esas encuestas a las poblaciones o a las mismas casas, por ejemplo, en una población, las encuestas normalmente son el nivel de escolaridad, para poder mirar qué oportunidades de trabajo tienen. Entonces, ese tipo de consultas son más o menos las que hace el DANE, ¿no? Las consultas analíticas para poder encontrar una solución a un problema. Sigue, Marce. Lo que les decía anteriormente, por ejemplo, las descriptivas normalmente tienen preguntas abiertas porque quieren conocer más el pensamiento del encuestado. Dice que en esas encuestas se le pide al interrogado que responda él mismo a la pregunta formulada. Esto le otorga mayor libertad y al mismo tiempo posibilitan adquirir respuestas más profundas.
Y las preguntas cerradas quiere decir que deben elegir alguna opción posible. La principal ventaja es que son más fáciles de cuantificar. Estas son las preguntas más o menos que lo que hablaba anteriormente del DANE, de los colegios, del nivel de satisfacción de un producto, porque le dicen, es algo cerrado, de 1 a 5, ¿en qué nivel está usted? O sea, ahí no le piden que piense o que dé una respuesta más profunda. Vamos, Marci. También, según el medio, las encuestas se pueden hacer dependiendo con el medio que se hagan, ¿no? Normalmente y siempre las encuestas de todos los tiempos han sido con un papel y un lápiz. Normalmente esto se usa cuando tienen que ir a poblaciones muy largas, muy lejos y no tienen la opción del internet ni de nada de eso. Entonces, este es lo más fácil, tener un lápiz y un papel para poder trabajar con esto. Es una encuesta muy creíble porque tienen ahí el resultado de la encuesta en sus manos. Tiene muy bajo rechazo, entonces es una de las encuestas más utilizadas. Marce, hable de las telefónicas. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha, profe? Sí, Mildred, sí. Bueno, entonces continuemos con las encuestas por vía telefónica. Estas se emplean cuando se desea aplicar un cuestionario corto y desean obtener respuestas inmediatas. Se utilizan en encuestas de coyuntura política, sondeos de opinión o por publicidad o posicionamiento de una marca. Normalmente esa es la que lo llaman a uno y le preguntan qué tal grado de satisfacción tiene acerca de un producto o acerca de un programa de televisión o de los celulares. Pues normalmente uno siempre está como ahí al tanto de esas encuestas. También tenemos las encuestas vía web. Suelen usarse para encuestas autoadministradas, es decir, cuando no sea requerido un encuestador. El problema de este tipo de encuestas es la baja tasa de respuestas, dado que habitualmente el sujeto no se motiva a responder, a no ser que tenga un interés en el resultado del estudio porque está recibiendo un pago. O sea, normalmente a usted le aparece una encuesta en su página de internet y no le presta atención porque realmente no es algo que usted está interesado en saber o en opinar. Entonces, esas normalmente no tienen como mucha validez ni son muy utilizadas. También tienen las encuestas de los dispositivos móviles. Estas encuestas mediante dispositivos permiten la aplicación con un encuestador grabando los datos directamente en el celular. Entonces, pero esas aquí en Colombia no son muy usadas porque no le dan mucha validez ni mucha importancia. Ya, continúe, compañera. Marce, siga. Bueno, profe, nosotros tenemos una encuesta que hacer. Entonces, Profe, qué Marce, pena, es que tenía problemas con el audio. Mediante estaba colocando la diapositiva, no me funcionaba el audio, qué pena. Voy a compartir la encuesta que
que pues realizamos con mi compañera. Listo. Marce es la encuestadora, profe, y yo soy la encuestada. Listo. Entonces vamos a hacer una encuesta de papel y lápiz, como lo decíamos inicialmente. Pues básicamente es la más utilizada y es la que el gobierno y las empresas más grandes son las que utilizan y a las que le dan más importancia. Entonces, aquí están pues las características de la encuesta. Marce, dale. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, el primer paso es realizar el título, que para nuestro caso sería encuesta para establecer el estado de la investigación científica en el área de las ciencias contables de la Corporación Universitaria Remington, sede Pasto, jornada nocturna. En primera instancia serían los datos de control, que sería el nombre del entrevistador, en este caso mi persona, Marcela Tovar, con el número de la entrevista número 1, la fecha actual del 22 de octubre del 2020, con un objetivo que es recopilar información acerca del nivel de conciencia estudiantil en el ámbito de investigación de la ciencia contable. Siguiente serían los datos generales, que en este caso pues sería género, mi compañera femenino. Posteriormente a llenarlos, edad, entre los rangos de 20 a 35 años, de 36 a 45, de 46 a 65 o 66 a más. En este caso... Marce, 36 a 45. Correcto. El ¿Era grado necesario académico. esa? Sí, era necesario. El grado académico. Universitario. Universitario. El semestre académico. Octavo. Sí. Seguimos con el siguiente, que serían las preguntas. En primera pregunta, ¿qué entiende por investigación científica en el área contable? A. Escritura de artículos basados en experiencias. B. Objetivos, preguntas, marcos teóricos, hipótesis, indicadores, cuestionarios, análisis de datos, conclusiones. C. Búsqueda de la información de varias fuentes, hacen resumen y presentar resumen de la investigación. B. La C, ajá. La segunda pregunta sería, ¿conoce algún profesional contable que haya realizado o realice este tipo de investigación en la Universidad Remington? Sí. ¿Cree que es factible realizar este tipo de investigaciones en la universidad? Sí. Cuarta, ¿cuál de los siguientes factores considera que podría motivarle a usted o a los colegas en contaduría pública a realizar la investigación contable? A. Afán por profundizar y aportar nuevos conocimientos en la aplicación de la normativa contable. B. Obtener una beca de investigación. C. Obtener beneficios económicos. D. Construir un equipo de trabajo donde se refleje la actitud y el interés en el campo investigativo. E. Ninguna de las anteriores, pues no me interesa el ámbito investigativo. Pues yo creo que la A. Listo. ¿Por cuál de estos factores considera apropiado del por qué no realizaría investigación contable? A. No hay suficiente material ni ramas para profundizar y aportar nuevos conocimientos en la aplicación de la normatividad contable. B.
de oportunidades para obtener una beca investigativa. C. No cuento con horario disponible para consultas e investigaciones. La C. 6. Si tuviera la oportunidad de realizar investigación científica contable, ¿cuál de las siguientes áreas le interesaría más? A. Finanzas. B. Fiscal. C. Control interno. D. Costos. E. Normas de auditoría. F. Normas de información financiera. G. Nómina. H. Otros. Normas de auditoría. Séptima. Usted, luego de tener su título universitario, ¿dejaría un espacio de su tiempo para realizar investigación científica contable? ¿Sí o no? Sí. Octava, ¿usted cree que al realizar investigación contable la profesión tendría mayor beneficios en el ámbito laboral? ¿Sí o no? Sí. Sí. Totalmente. Novena, ¿le gustaría ser parte de un grupo de investigación científica contable? ¿Sí o no? Sí. Y la última, ¿considera que la universidad cuenta con el suficiente acceso a la tecnología que me permita consultar documentos de investigación a nivel global? No. Esta sería la encuesta llenada por parte de nuestra compañera Mildred Baena, donde por último sería la firma de ella en la parte inferior. Y por último, las conclusiones de la encuesta, que sería, la encuesta fue realizada, digamos, en este caso sería por 20 personas, donde el 100% de las personas encuestadas, tan solo el 15% ha declarado que le interesa el ámbito investigativo contable. Esto es como, nosotros estamos como ficcionando ahí diciendo que realmente realizamos a varias personas, ¿sí? Por otra parte, otra conclusión sería que el 10% respondió que sí le gustaría formar parte de un grupo contable. La contabilidad tiene, como miramos, varias ramas que sirven mucho para empezar una investigación efectiva. Y por último, determinar por qué no se hace investigación científica contable en los estudiantes de la universidad. Esas serían las conclusiones que tendríamos para nuestra encuesta. Eso sería todo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Y me faltaría Ángela y Zuleima. Ángela, ¿me escuchas? Sí, buenas noches, profe. Sí, sí. No sé si mi compañera Zuleima está aquí para... No, ella me pidió permiso, pero me dijo que tú ibas a poner. bueno, perfecto, profe. ¿Qué le digo? ¿Cómo puedo ingresar para... Sí, para compartirla? En la parte de arriba, al lado del micrófono, hay un cuadrito con una flechita hacia arriba. Ahí dale. Profe, disculpe una pregunta. Dime, Viviana. ¿Hasta qué hora va la clase? 8:30. 8:30. Ah, bueno, perfecto, profe. Perfecto.
Profe, Sí, no puedo. ahí ya estás presentando, ya estás compartiendo por video. Se mira distorsionado, pero sí, sí estás compartiendo pantalla. Ahí ya no. ¿Aló, profe? Sí, Sí, ahí será que se mira, no. sí. Sí, ya, profe, ahí no pude subir como en los otros trabajos, pero Ujú. pues ahí con el celular estoy Sí, tranquila que estoy mirando. Sigue. presente. Bueno, mi tema es diccionario de datos. La definición de diccionario es un catálogo, un depósito de los elementos de un sistema. Estos elementos se centran alrededor de los datos y la forma en que están estructurados para satisfacer los requerimientos y las necesidades de la organización, en el que se encuentra la lista de todos los elementos que forman parte del flujo de datos en todo el sistema. Las características del diccionario de datos contienen las características lógicas y puntuales de los sitios donde se almacenan los datos del sistema, incluyendo nombre, descripción, alias, contenido y organización. Identifica los procesos donde se emplean los datos y los sitios donde se necesita el acceso inmediato de la información. Los objetivos son: el objetivo de un diccionario de datos es dar la precisión sobre los datos que se manejan en un sistema, evitando así malas interpretaciones o ambigüedades. Define con precisión los datos de la entrada, salida, componente de almacenes, flujos, detalles de las relaciones entre almacenes, etc. Los detalles en sistemas grandes, comunicar un significado común para todos los elementos del sistema, documentar las características del sistema, facilitar el análisis de los detalles con finalidad de evaluar las características y determinar dónde el sistema. Los datos describe el significado de los flujos y almacenes que se muestran en el diccionario financiero de datos. Describe la composición de agregados de paquetes de datos que se mueven a lo largo de los flujos, los que no se pueden descomponer en unidades más elementales. Describe la composición de los paquetes de datos en los almacenes y especifica los valores, unidades relevantes de piezas elementales de información de los flujos de datos y en los almacenes de datos. Describe también los detalles de las relaciones entre almacenes que se enfatizan en un diagrama entidad-relación. Identifica los procesos donde se emplean los datos y los sitios donde se necesita el acceso inmediato. Se desarrolla durante el sistema. Además de eso, su contenido también se emplea durante el diseño. Tipos de diccionario. Existen 3 tipos de diccionario de datos: diccionario offline, diccionario online, diccionario inline. Diccionario online se ocupa de mantener el diccionario en condiciones estables. No tiene injerencia en el uso dinámico de los datos. Diccionario online trabaja junto con el compilador, impide que el programa defina los datos y los toma directamente del diccionario. Verifica que los datos nombrados existen en el diccionario
Incorpora el programa desde el diccionario la definición de los datos. Los incluye en la correcta versión actual con una diccionario online. No incorpora la definición de datos en el programa, sino que las carga como se ejecuta. Necesidades de entender el diccionario. El diccionario de datos se podría usar para validar la integridad y exactitud del diagrama de flujo de datos. Proporciona un punto de partida para desarrollar pantallas e informes, determinar el contenido de los datos almacenados en archivos, desarrollar la lógica para los procesos de diagrama de flujo de datos. Símbolos usados en la notación del diccionario de datos. El igual significa es definido como o está hecho de. El más significa y. Los corchetes significa será o más de cualquier cosa que esté dentro de las llaves. Es una repetición y o e. N y corchetes M significa inclusive. Barras con... Las barras significan uno de los atributos entre las barras que están presentes. El paréntesis significa que es opcional. Los corchetes incluyen literales, valor a utilizar. Y los asteriscos incluyen comentarios, define el significado de datos formalmente. Un ejemplo es el nombre, igual el título de cortesía, más el nombre, más el segundo nombre, más el apellido, el primer apellido, más el segundo apellido, más domicilio, ciudad, código postal y país. El título de cortesía, señora, señorita, doctor, profesor. El nombre, el segundo nombre, el segundo apellido tienen carácter legal, de A iniciada con mayúscula hasta la Z y termina con una minúscula. Sexo, masculino, femenino, teléfono, particular, teléfono de trabajo, tipo de cliente, gobierno, industria, universidad, otro, vendedor, identificar el nombre de la persona. Y el artículo del mismo tipo en el mismo almacén, la clave, el artículo, identificador, almacén, unidades. Son aquellos para los cuales no hay una descomposición significativa. Cuando se ha identificado los datos elementales, deben ser introducidos en el diccionario de datos y proveer una breve descripción que describa el significado de dato en el caso de que el dato tenga un nombre significativo. Datos opcionales. Un dato opcional es aquel que puede o no estar presente como componente de un dato compuesto. Ejemplo, dirección igual calle, más número, más ciudad, más país, más código postal. Selección indica que un elemento consiste de exactamente una opción de un conjunto de alternativas. Ejemplo, sexo igual entre paréntesis femenino y masculino. Tipo de cliente, gubernamental, académico, industrial, entre otros. La interacción se usa para indicar ocurrencias repetitivas de un componente o un elemento compuesto. Ejemplo, orden de compra, igual nombre, menos cliente, más dirección de envío, más artículos. Significa que una orden de compra siempre debe contener un nombre de cliente, una dirección de envío y 0 más ocurrencias de un artículo. Ejemplo, se puede especificar límites superiores o inferiores a las interacciones, orden de compra igual nombre menos cliente más dirección de envío más un artículo a 10. Significa que un orden de compra siempre debe contener el nombre del cliente, una dirección de envío de 1 a 10 artículos. La creación del diccionario de datos. Las entradas del diccionario de datos se podría crear después de completar el diagrama de flujo de datos. El uso de notación algebraica y registros estructurales permiten al analista desarrollar el diccionario de datos y los diagramas de flujo de datos mediante un enfoque jerárquico de arriba hacia abajo.
Ejemplo, el analista podía crear un flujo de datos de un diagrama o después de las primeras entrevistas y al mismo tiempo hacer las entradas preliminares del diccionario de datos. Típicamente estas entradas consciente entre los nombres de los flujos de datos encontrados en el diagrama de flujos y sus estructuras de datos correspondientes. Conclusiones. A través del diccionario de datos podemos tener la información necesaria de forma organizada y oportuna. Busca que la información de uso diario de una entidad tenga un control. El diccionario de datos se aplica para la examinación de los diagramas de flujo de datos y a su vez registran detalles adicionales dentro del flujo de un sistema. Por medio de este trabajo se comprende la importancia de elaborar un diccionario de datos adecuado para que la información quede normalizada y sea comprensible a quien la consulte. Asimismo, este ejercicio contribuye a la elaboración coherente de entradas tanto impresas como digitales. Ya, profe, muchas gracias. Listo, gracias, Ángela. Bueno, chicos, dentro de todos lo que acaban de exponer ustedes, cada uno de ustedes y sus compañeros, pues en resumen hemos visto aquellas técnicas o herramientas que nos permiten conocer y nos permiten recolectar toda la información cuando estamos realizando una determinada investigación. Por lo general, depende más que todo del tipo de investigación. Cuando hablamos de tipo de investigación netamente científica, pues nos vamos a ir por la observación y por la experimentación. El resto, frente a tipos de investigaciones como la cualitativa, incluso la cuantitativa, se incluyen, o dentro del más utilizado es la encuesta. Y adicionalmente la entrevista, porque son dos herramientas que nos permiten conocer de información de primera mano, o sea, desde el receptor, desde la persona, sobre qué es lo que piensa, sobre qué es lo que, o sus datos frente al diferente proyecto de investigación que se vaya a realizar. Y en general, la mayoría, como por ejemplo, cuando se va a realizar estudios de mercado, se utiliza encuesta. Cuando se realiza diagnósticos, cuando se realiza una auditoría, también son encuestas o a veces directamente entrevista como tal. Entonces son técnicas, herramientas, digamos, que no solamente nos van a colaborar o nos sirven dentro de los proyectos de investigación, sino que adicional en otros aspectos. Por eso es pues de básica importancia conocerlo, saber el manejo. Ya miraron que hay de diferentes tipos. El manejo para la encuesta y la entrevista, pues ya miraron que existen diferentes tipos dentro de estas, el manejo de las preguntas, dependiendo de qué es lo que se quiere conocer y cómo se deben de realizar dentro de una determinada investigación que se va a realizar. Y el otro, la otra fuente de información, pues parte de las fuentes de información secundaria, haciendo alusión netamente a lo que está contenido en textos, a bibliografía, estudios o antecedentes sobre la temática que se va a analizar, libros, bueno, todo lo que nos explicaron sus compañeros. Ya hemos llegado pues a finalizar nuestra clase, ya nos quedan creo que 5 minutos. Revisen en la plataforma queda un taller para desarrollarse en Binas y lo que les estoy solicitando es realizar una encuesta sobre un tema que les dejé ahí y ustedes pues ya decidirán de qué manera y qué tipo de encuesta la van a enfocar. Incluso, bueno, abajo les coloqué o les anexé un documento como ejemplos frente a las preguntas que pueden realizar dependiendo de cómo la vayan a diseñar. ¿Listo? Nos vemos el siguiente jueves a la misma hora para continuar con un nuevo tema. Viviana, ¿me ibas a decir algo? Profe, Sí. Johnny. ¿Hasta cuándo quedamos para subir este trabajo? El siguiente, hasta el miércoles 12 de la noche. Profe, qué pena, usted Vale, dijo pues profe. que la revisáramos y miráramos cómo la queríamos hacer.
Pero pues antes de revisarla, debemos de hacer la física. Sí, claro, suben el ¿a varias formato de la personas? encuesta como tal. Bueno, listo, profe, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Yo ya subiré ahí en la parte de actividades las notas de esta exposición. ¿Listo? Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe, muy amable, buenas noches. Que estén muy bien, Que que estén descansen. bien, Hasta hasta Vale, luego. gracias, profe. Profe, qué pena, Dime. la encuesta toca subirla en Word. En Word, PDF, como ustedes quieran. Pues en el documento que ustedes quieran. En Excel pueden hacerla, bueno, dependiendo en cómo la diseñen. Ya miran que hay preguntas abiertas, preguntas cerradas. Entonces depende de eso. ¿Listo? Ya, gracias, ¿no, profe? Luego. Ok, que estén bien, hasta luego.